Buenas noches, ¿cómo están? Tanto tiempo, ¿verdad? Gracias al Señor pudimos realizar el concierto Promesa de Amor en la comunidad apostol- apostólica Osana en Panamá. Mm. El pastor Edwin Álvarez nos atendió súper bien, muy bien. Nos hicimos amigos y también él estaba maravillado del mensaje del pastor Subá, también de las presentaciones musicales del coro, gracias. Y creo que Dios nos va a permitir algo más grande en adelante para el pueblo panameño. ¿Sí? Y vale la pena de invertir nuestro tiempo, nuestra vida para anunciar su santo evangelio, ¿verdad? Y nosotros estuvimos como 17 días en Panamá mm, preparando el evento. Y de verdad, vale la pena nuestra inversión. Los que anuncian el evangelio con lágrimas hay que sembrar, ¿verdad? Pero hoy en día no con lágrimas sembramos, ¿verdad? Eh, Hay muchas maneras más cómodas que antes, ¿cierto? Antes caminando predicaba y ahora andando en bus, andando en avión predicamos el evangelio, ¿verdad? Antes andaba a caballo también, con mayor dificultad, sembraban el evangelio. Y ahora es más fácil anunciar el evangelio, tan solo compartiendo el link de la prédica y también de diferentes maneras, o compartiendo diferentes links o enviando mensajes por WhatsApp. Hay diferentes maneras, tomando café también. Podemos predicar el evangelio, ¿verdad? Sí. Pero los cristianos de esta época, muchos, no todos, pero muchos de ellos están dormidos. Y viven hundidos en su comodidad. Ya no quiere hacer cosa más fácil tampoco. Mm, sí. Pero sé que ustedes entraron aquí para recibir el corazón del Señor y también porque ustedes desean ser utilizados para anunciar su santo evangelio, ¿verdad? Entonces con ese corazón vamos a aprender la palabra del Señor. Bueno, versículo 21 en adelante del Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18, versículo 21 en adelante. Por favor, veamos. Entonces se acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo, Señor, ten compasión, ten paciencia conmigo
y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. O sea, Pedro está preguntando, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? O para Pedro, 7 veces es mucho, ¿verdad? Demasiado, ¿verdad? 7 veces basta. Desde ah, como octava vez, mm, ya no puede perdonar más, ¿cierto? Mm. Pero aquí Jesucristo toma un ejemplo hablando del reino de los cielos. Dijo así, versículo 22. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. 490 veces, ¿verdad? Luego habló sobre el reino de los cielos. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con su siervo. Reino de Dios es semejante ¿a quién? A un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Reino de Dios es así. Reino de Dios es como este rey, ¿verdad? Vamos a ver cómo es este rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Dice aquí versículo 24, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Estaba haciendo cuenta y le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. ¡Wow! Alguien le trajo, ¿verdad? Su siervo le trajo este deudor de 10,000 talentos. Un talento, un talento más o menos pesa como 42 kilogramos. Entonces, 10,000 talentos, ¿cuánto pesaría? ¿Cuánto pesaría? 10,000 talentos, ¿cuánto pesaría? Más o menos. 420,000 kilogramos, algo así, ¿verdad? ¿Cierto? Mm. Entonces, esta persona, ¿qué estaba haciendo? Una persona normal no puede deber tanto, ¿cierto? ¿Qué estaba haciendo este hombre? Imagínese, como hay una trailer de mm, 10 toneladas. Hay un trailer de 10 toneladas, ¿ok? Entonces, como 42 trailers de 10 toneladas. Equivalente a eso, él debía. Vamos a parquear 42 trailers de 10 toneladas. Más o menos su deuda, ¿no?, es equivalente a ese volumen de 42 trailers de 10 toneladas. ¿Qué estaba haciendo este hombre? ¿Cómo podía tomar tanta deuda? ¿Cómo podría tomar tanta deuda? Mm. Los que están metidos en los juegos
en los juegos, de como tipo casino, esas cosas, juegos apostados, ¿no? Ya ellos, aunque corten su mano para no jugar, juegan con los dedos de pie. ¿Comprende, verdad? Ellos piensan que ya ahora yo perdí, pero siguiente vez yo voy a ganar mucho. Con esta confianza puede tomar deuda por sus familiares y también hipoteca su mueble, su mueble, inmueble, digo, inmueble, propiedades. Con esta autoconfianza, ellos no paran. Así adquieren más deuda, más deuda, más deuda, en base de gran autoconfianza. Tanta autoconfianza ha tenido esa persona. Pero finalmente, ¿hasta dónde llegó? No poder pagar la deuda. Su deuda creció demasiado hasta un volumen de 42 trailers de 10 toneladas. Y hay que vender su familia, aunque no pueda pagar, pero por lo menos hay que intentar algo, ¿verdad? Entonces, el rey, ¿qué hace primero? Primeramente les ordena venderle y a su mujer e hijo y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Ya, seguramente este rey es Dios, ¿verdad? Es Dios, es Padre Celestial, ¿verdad? Dios, sabiendo que nosotros no podíamos pagar nuestra deuda de pecado, pero Él nos dio la ley. Sabiendo que nosotros no podíamos cumplir los mandamientos de la ley, pero Él nos dio la ley, ¿verdad? Pero intentamos de cumplir la ley, no podemos cumplir la ley. Nos damos cuenta que no podemos cumplir la ley. Ya. ¿Ustedes pueden cumplir los mandamientos de la ley? ¿Pueden? La Biblia habla exactamente. Si usted quiere tomar el camino de las obras de la ley, si ustedes quieren agradarle a Dios, cumpliendo bien los mandamientos de la ley, ¿cómo hay que hacer? Hay que cumplir desde su nacimiento hasta la muerte. Debe cumplir todos los mandamientos escritos en el libro de la ley. Así dijo. No necesita memorizar, sino cumplirlo nada más. Dios no ve cuánto usted se memoriza. A Dios no le interesa. ¿Usted cuánto se memoriza? A Dios no le interesa. A Dios le interesa que usted cumplió perfectamente o no. ¿Usted realmente cumplió o no? ¿Usted cumplió 100% o no? Por eso la Biblia dice en Santiago, capítulo 2, versículo 10. Usted estaba cumpliendo todo mandamiento, pero si se como ofende de un mandamiento o violó un mandamiento, ¿qué pasa? ¿Dios cómo considera? Se hace culpable de todos. Así dice la Biblia.
Y también dice que los que dependen de las obras de la ley están maldecidos, están bajo la maldición. Así dice en Galatas. Y también por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios, ¿verdad? En Romano capítulo 3 también dice. Entonces Dios, sabiendo que nosotros no íbamos a poder cumplir los mandamientos, pero nos dio estos mandamientos. ¿Para qué? Aquí, ¿acaso el rey no se da cuenta sobre incapacidad de este vagabundo deudor vago? Ese deudor vago, no hay esperanza en él. No hay cómo pagar. ¿Cuánto valdría? Dependiendo él, ¿cuánto valdría? Tal vez 30 sequel valdría. 30 sequel valdría. Eso era el valor de esclavo. 30 sequel. Entonces, vendiendo, ¿cuánto puede reunir? Nada puede reunir para pagar. ¿Acaso no sabe? ¿El rey no sabe eso? Sin embargo, les ordenó a venderle todo, ¿verdad? Todo lo que tenía, y él mismo y también su señora y también sus hijos. Eso parece como la ley que Dios nos mandó. Mediante esa ley, Dios, ¿qué quiere provocar en nuestro corazón? ¿Mm? La humildad, la petición, ese corazón que ruega delante de Dios, ese corazón que espera la venida del Salvador. Eso es lo que desea. Eso es lo que quiere ver del corazón de deudor. Está pidiendo misericordia o no. No teniendo otro camino, no hallando otro camino aparte de la misericordia del rey, agacharse ahí, pedir la salvación, pedir perdón de pecado, pedir perdón de la deuda. No tengo otro camino más. Eso es lo que quiere. Ya, ¿qué pasó? Aquí versículo 26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. No puede pagar todo, nada. Ya, versículo 27 dice, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Movido a misericordia. No por lo que esa persona sea excelente, sino pobrecito, ¿verdad? Era tan pobrecito, miserable. Por eso, el rey, ¿qué ha hecho? Perdonó la deuda. ¿Cuánta deuda? 10,000 talentos de deuda. Este monto es un monto que jamás podría pagar. Nosotros jamás podríamos pagar ese monto de deuda, sea quien sea. 25 trailers, no, disculpe, 42 trailers de 10 toneladas. Ese volumen de deuda tenemos. Jamás podríamos pagar. Somos miserables. Somos incapaces. Somos pobres. No tenemos el poder para pagar. El rey se conmueve
su corazón, movido a misericordia, perdonándonos, nos soltó, nos dio la libertad, nos hizo libre. ¿Ya? Dice aquí versículo 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Wow, Señor mío. Ahora acaba de recibir perdón de 10,000 talentos de deuda. Ahora acaba de recibir este perdón grande, ese perdón tan grandísimo. ¿No? Pero hallando a un consiervo que le debía 100 denarios, apenas 100 denarios nada más. Como salario de 100 días nada más. ¿Y él cuánto debía? 10,000 talentos. Ese consiervo le debía 100 denarios nada más. Pero ¿qué le ha hecho? Le agarró y le ahogaba y le amenazaba. Págame lo que me debes así. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Cómo suena ese guión? Cuando él se presentaba delante del rey, delante de su acreedor, él mismo le ha dicho, ¿verdad? ¿Cómo ha dicho? Dijo aquí, ¿verdad? Dice, Señor, ten misericordia, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Eso había dicho. Él mismo había dicho con su boca. Luego su consiervo le dijo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Hay alguna diferencia? Hablo exactamente igual. Le pidió exactamente igual, ¿verdad? Exactamente igual le pidió. Le habló exactamente igual. Como este señor que debía 10,000 talentos ante el rey y rogaba ante el rey, ¿cómo? Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Este consiervo habla igual. Pero ahí entonces no podría acordarse de su situación anterior. Tal vez hace media hora pasó eso. Tal vez hace 10 minutos pasó esto. Se olvidó. Olvidadizo, ¿verdad? Súper olvidadizo este hombre. Hace media hora, hace 10 minutos habló. Rogaba. Se arrodillaba. Se agachaba. Lloraba. Clamaba. ¿Dónde está ese corazón humilde? ¿Dónde está ese corazón de petición? ¿Mm? Qué raro. Bueno, ya, versículo 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba,
se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Y hasta los consiervos, mirando esta situación, ¿cómo se sintieron? Tristeza. Se entristecieron mucho. Y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Ya, hemos de meditar esto, ¿verdad? Aquí sale el corazón del rey, quien le perdonó 10,000 talentos. Llamándole su señor, le dijo, primeramente, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Él estaba rogando delante del rey. Ustedes también pueden rogar. Los cristianos pueden rogar delante de Dios. Pueden orar. Pueden clamar. Pero no aplican el perdón que recibe. El gran amor que recibe de su padre no aplica. O sea, ahora usted puede rogar. Ahora rogando, clamando, llorando, sacando moco, tal vez usted ya logra recibir este perdón. Pero saliendo de la casa del rey, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Cuando yo rogué, cuando yo era deudor, ya no soy deudor, ¿verdad? Cuando me agaché, se olvidó, ¿verdad? Se olvidó su origen, se olvidó cómo era él. Es un gran problema. Para los cristianos, olvidarse de su origen es gran problema. Ayer en mi iglesia yo compartí sobre labradores malvados de la viña. Yo les dije a los hermanos míos, acuérdense que somos labradores malvados. No hemos de olvidarnos nuestro origen. Al olvidarnos nuestro origen, ¿qué nos pasa? Cruzamos aquel río que no deberíamos cruzar, matando hasta heredero. Entonces ya viene. El ejército de rey viene a derrotarnos, a eliminarnos por completo. Ya no podemos vivir más dentro de la viña. ¿Comprende? Ya no podemos. Ya. Aquí nosotros vemos ese hombre que recibió perdón de 10,000 talentos, pero él se olvidó rápidamente cómo era él. Hay muchas personas que claman a Dios, ruegan a Dios, oran a Dios. Sin embargo, ellos
no son sinceros delante de Él. Por una situación nada más. Para pasar esta situación nada más, está rogando nada. Para pasar esta situación difícil nomás, están actuando delante de su Señor. Ahí, delante de su Señor, llorando, llorando, sacando moco, todo, y luego ya le perdonó. Entonces, ¿cómo sale? Riéndose, como que hubiera actuado. Ay, como que, ya. eh, Como que puso ese lágrima artificial, muy light, ¿verdad? Muy ligero. Solamente para pasar una situación difícil nomás. Actúa, no con un corazón sincero, no con un corazón humilde, no viendo exactamente su incapacidad, su inutilidad, su necedad, su negligencia. Esa persona, teniendo su mentalidad, no cambiando su mentalidad, manteniendo su mentalidad, no se endeudaría, no se endeudaría, o si se endeudaría, se endeudaría, ¿verdad o no? Otra vez 10,000 talentos, o 20,000, 20,000 talentos, 100,000 talentos. ¿Qué va a hacer ahí? ¿Ahí el Señor le perdonaría? Vea, esa persona debe pensar, o nosotros debemos pensar. Nosotros tenemos la mentalidad de deudor nada más. Nosotros vivimos con nuestra propia mentalidad, nos endeudamos terriblemente, hasta a nivel de que debamos vender nuestra propia familia. Nosotros nos endeudaríamos viviendo con nuestra mentalidad, causando infelicidad, causando amargura, dolor en el corazón de todos nuestros seres queridos, viviendo con nuestra propia mentalidad. Otra vez va a pasar lo mismo. Ahora no debe aplaudir por lo que recibió perdón de 10,000 talentos. No hay que aplaudir, porque no ha cambiado su mentalidad. Va a endeudarse nada más. Va a pasar peor situación. ¿Me hago entender? Entonces, ¿qué es lo que deseaba el rey que le perdonó? El rey que le perdonó deseaba que este hombre se diera cuenta de su mentalidad reprobada, que se diera cuenta de su maldad exactamente, que supiera que su mentalidad no va a funcionar, su mentalidad va a tomar otro préstamo con mucha autoconfianza. Luego, otra vez va a llegar a punto de vender sus hijos, su esposa, todo lo que tiene. Va a volver a pasar lo mismo, viviendo con su propia mentalidad, viviendo con su propio corazón, viviendo con esta autoconfianza, no cambiando, no botando su propio corazón, no dándose cuenta que su propio corazón es reprobado. Le va a llegar.
una situación peor que antes. Mira, Jeffrey, tú viviendo con tu propio corazón, tú viviendo con tu propia mentalidad, va a volver esta situación o peor situación. Pero, mira, yo puedo perdonar tus deudas, aunque sean 10,000 talentos, aunque esa deuda tenga un volumen de 42 tráiler de 10 toneladas, yo puedo perdonar. Soy muy rico en perdonar. Aunque yo perdono esta cantidad de dinero, no me hago pobre. No me hago pobre. Me sobra. Yo así vivo, perdonando. No importando cuánto me deba, vivo perdonándolo. Pero no me hago pobre. No me empobrece. Más bien, me enriquece más. ¿No quieres aprender este secreto de la vida? Yo vivo perdonando, pero me enriquezco más. ¿No te das curiosidad de aprender mi mentalidad? ¿No quieres aprender de mi corazón? ¿El secreto de mi corazón? ¿El secreto de mi riqueza? ¿Tú no quieres aprender? ¿No tienes interés de aprender? Así. No sé qué me comprenden ustedes. Con ese corazón, el rey perdonó a ese hombre vagabundo, reprobado, mal agradecido. Malvado, dice. Siervo malvado, dice. Hermanos, pastores, ¿cuánto nos enseña nuestro Señor? ¿Cuánto nos ama? ¿Cuánto nos perdonó? ¿Cuánto nos enseña su corazón? El secreto de su corazón, de su maravilla, de su milagro, de su perdón. Pero si nosotros no cambiamos nuestra mentalidad por la mentalidad de Él, si seguimos viviendo con nuestra propia mentalidad de deudor reprobado, ¿qué clase de deudores somos entonces? Hasta 10,000 talentos de deuda. ¿Cómo adquirimos nosotros? Con llena de autoconfianza. Tomamos tantas deudas, tanto prestamos, tanto, como los jugadores de carta, así. Ya. Ahora, hay que enfocar en esto. El rey, ¿quién le perdonó al hombre que debía 10,000 talentos? Él deseaba una cosa. Jeffrey, no vivas más con tu propio corazón. No vivas más con tu propia mentalidad de deudor. Tú no puedes menos que endeudarte. Tu mentalidad es así, una mentalidad reprobada. Tú vas a vivir así, miserablemente otra vez. Pero mira a mí, aunque yo te perdone, pero a mí no me falta nada, mira. Así yo te perdono y
perdono a los demás también. Pero a mí no me falta nada. Mira, yo perdono tantas deudas de tantas personas, pero a mí no me falta nada. Me enriquezco más. ¿Tú quieres vivir así como yo? ¿No quieres aprender de mí? ¿No quieres vivir con mi corazón? ¿No quieres vivir aprendiendo mi mentalidad? Así. Esto es el corazón del rey. Así es el reino de los cielos. Versículo 32. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Eso es lo que está hablando. Recibiendo el corazón del rey que le perdonó, viviendo con ese corazón, no solamente recibiendo teoría de perdón de pecado, sino también recibiendo el corazón de Dios, quien me perdonó sacrificando su unigénito. El corazón del Padre que sacrificó Jesucristo, su unigénito. Recibiendo ese corazón. ¿Cómo Dios podía sacrificar su unigénito por ese malvado, por ese hombre reprobado, por ese hombre vagabundo, por ese hombre pecador, cochino? ¿Cómo él sacrifica su unigénito por este hombre tan cochino, tan malvado? Él tiene totalmente otro corazón. Él tiene totalmente otra mentalidad. Él dio con lo mejor posible, con lo mejor de lo que él tenía, su unigénito. Para mí lo sacrificó. Para mí lo clavó en la cruz. Él dio lo mejor posible para este malvado. Si yo llevo ese corazón, ese agradecimiento hacia Rey que me perdonó, hacia mi Padre Dios que sacrificó, mi hermanito Jesús, ¿cómo no podría perdonar a otro? ¿Comprende? ¿Cómo no? ¿Mm? Ya. Hay algunas personas que se ven tan malvados, ¿cierto? Bien, bien malvados, ¿cierto? Ojalá que vayan al infierno directo. Amén. ¿Cierto? Mm. Pero un día yo hice viaje evangelístico a Haití. El hermano que me acompañó, él me dijo que su hermano era maldito. Su hermano mayor era maldito. Literalmente maldito era. Cómo le pegaba a su mamá, cómo le amenazaba a su mamá para sacar dinero, etcétera. Y también cómo vendió su propiedad. Él vivía en
Santiago de República Dominicana, y su hermano vivía en Puerto Príncipe. Y él tenía su propiedad en Puerto Príncipe, pero vendió a un precio barato, vendió. No sé cómo valió $6,000 o un poco más, no sé. Vendió barato, porque ocupaba dinero, como drogadicto que ocupa dinero y cualquier cosa hace, ¿verdad? Así, vendiendo así su propiedad. Le avisó que ya había vendido su propiedad. Entonces este hermano ya ahí ah, tomando bus, ya venía hacia Puerto Príncipe de Haití, y su hermano viajó a Punta Cana, creo, porque Punta Cana de República Dominicana, a gastar $6,000 durante una semana en la playa. Algo así. Así su hermano mayor era maldito de los malditos. Así me decía. Es que mi hermano, porque no recibiría la salvación. Pero aquella mañana que me contó, su hermano recibió la salvación. Entonces él se maravilla. Yo pensaba que él no recibiría la salvación jamás. Este basura del mundo jamás se recibiría la salvación. Pero él recibió la salvación en aquella mañana que hicimos una reunión en la casa de su mamá. Dios puede perdonar 100,000 talentos de deuda también, ¿o no? ¿Cierto? Si nos hacemos deudores de gran cantidad de dinero, gran cantidad de pecado dentro de nuestro corazón, nos hacemos grandes pecadores. Nuestro gran pecado fue perdonado. Eso llevamos con conciencia. De verdad, yo fui gran pecado. La cantidad de pecado mío era impagable. No había cómo pagar. Pero cómo Dios me perdonó, si tiene ese corazón, si tiene este reconocimiento hacia su pecado grande, con ese corazón, ve a otro que le debe, puede perdonar. Mira, tu pecado también ha sido perdonado. El rey perdonó tu pecado también. Así. Así anunciaría este evangelio de perdón de pecado de Jesucristo. Con ese corazón, con ese gozo, con este agradecimiento. Aquellos no saben, aquellos piensan que son pecadores. Aquellos piensan que son deudores de pecado todavía. Así piensan. Pero siendo gran pecador, yo fui perdonado de esa cantidad de pecado. Mire, hasta esa gran cantidad de pecado Dios me perdonó. ¿Cómo no les habría perdonado nuestro Rey, nuestro Padre, a través del sacrificio de Jesucristo? Así anunciaríamos este evangelio de perdón de pecado eterno. Amén. A eso va el mensaje. A eso va. Por eso apóstol Pablo, él también mencionaba que él era gran pecador, pero halló la gracia, dice. Sin embargo, halló la gracia. Entonces eso nos da gran ejemplo. Entonces, ¿qué clase de pecado no podría recibir perdón de pecado? Todos pueden recibir perdón de pecado. Hasta apóstol Pablo, que era gran pecador, que perseguía a Cristo Jesús, a los cristianos, con amenaza de muerte. Hasta él fue perdonado.
¿Quién no podría recibir este perdón de pecado? ¿Pecado de quién? No estaría perdonado. Todos los pecados nuestros están perdonados. Eso es lo que quiere enseñarnos. Para poder tener la esperanza en el Señor. Ah, yo soy gran pecador. Mi pecado también estaría perdonado. Pero mirando el ejemplo de ese hombre que recibió 10,000 talentos. Hasta pecado de él se perdonó. ¿Cómo no estaría perdonando mis pecados? Hasta pecado de apóstol Pablo se perdonó. ¿Cómo mis pecados no estarían perdonados? Ah, así nos da la esperanza en el Señor, quien nos perdonó. Así el Señor quiere que nosotros establezcamos la virtud del Señor. El Señor, quien nos perdona. Que vivamos con el corazón del Señor, quien nos perdona. Si vivimos con el corazón del Señor, quien nos perdonó, nosotros no nos endeudaríamos en el mundo. Más bien, llevaríamos una vida enriqueciéndonos como el Señor se enriquece, perdonando lo demás, anunciando el evangelio de perdón de pecado, perdonando tus pecados te son perdonados, tus pecados te son perdonados, tú también, tú también, tú también, tú también, así. Tus pecados te son perdonados, así. Perdonando pecados de montones de personas. Claro, yo no invierto nada ahí, ¿verdad? El Señor ya perdonó, solamente yo estoy repitiendo lo que el Señor ha hecho nada más. Estoy confirmando con ello, nada más. Pero ¿cuánto me enriquezco haciendo ese trabajo de perdón de pecado? Anunciando el evangelio de perdón de pecado de Jesucristo. Jesucristo perdonó todo. Dios enviando su unigénito nos perdonó todo. Y nosotros solamente ¿qué hacemos? Llevamos ese mensaje, les compartimos. Tus pecados te son perdonados también. Tus pecados te son perdonados también. Tus pecados te son perdonados también. Así. Eso es lo que está diciendo. 490 veces mínimo debemos predicar. Así. Este perdón de pecado. Hay que llevar esa novedad de perdón de pecado. Ya tus pecados estaban perdonados. Tú no sabías, ¿verdad? Pero estaba perdonado. El Señor que perdonó 10,000 talentos, ahí diría, ay, tus pecados de mañana no está perdonado. Así diría, olvídese. Jesucristo logró eterna redención. Eterna redención. Estudien ustedes. Eterna redención. Estudien. Pastores, estudien, por favor. Eterna redención. Jesucristo entrando en el lugar santísimo. No con la sangre de macho cabrío ni de becerro, sino con su propia sangre. En el lugar santísimo del tabernáculo celestial, donde corre el tiempo eterno. Ahí obtuvo eterna redención, así dijo. ¿Quién dice que nuestro pecado de mañana no está perdonado? ¿Quién dice que nuestro pecado de mañana no está cargado, no estaba quitado, no está limpiado? ¿Quién dice eso? La Biblia dice, Jesús, quien entró en el lugar santísimo del tabernáculo celestial, salpicó su propia sangre 7 veces sobre propiciatorio, tapa del arca del testimonio, donde está guardado la tabla de mandamiento, sellando aquel arca del testimonio, para que nadie pueda sacar tabla de mandamiento, para que nadie nos pueda juzgar, para que Dios no pueda juzgarnos con la tabla de mandamiento, sino en base de la sangre derramada de Cristo, en base de la muerte de Jesucristo, que nos juzgue. ¿Cómo va a juzgar? Alguien murió ahí, ¿verdad? ¿Alguien derramó la sangre o no? ¿Quería juzgarnos? ¿Quería condenarnos? No puede. Ya está condenado. Ya está maldecido. El Cordero de Dios está maldecido en nuestro lugar. Recibió nuestra maldición. Recibió nuestro castigo. ¿Cómo puede castigar doble?
No puede, ¿verdad? Eso es lo que hizo en el tiempo eterno, en el lugar santísimo del tabernáculo celestial. Jesús con su sangre mismo, llevando su sangre, salpicó su sangre sobre propiciatorio del tabernáculo del testimonio. ¿Qué dijo? Obteniendo eterna redención. Así. Así nuestro Dios es quien nos perdonó una vez para siempre. ¿Cómo perdonó a ese hombre que le debía 10,000 talentos? Dentro de ese 10,000 talentos estaría ahí todo. Sus pecados pasados, sus pecados presentes, sus pecados futuros. También todo estaría incluido, ¿no? ¿Comprende? Así. El corazón de nuestro rey, el corazón de nuestro padre, era así, amplio en perdonarnos. Amén. Ya debemos estudiar realmente. ¿Qué es eterna redención? Si nuestros pecados no están perdonados una vez para siempre, si nuestro pecado de mañana no está perdonado a través de Jesucristo, a través de la muerte de Jesucristo, a través de la sangre de Jesucristo, ¿de qué manera usted quiere perdonarse? Si aquella sangre no le perdonó pecado de mañana, ¿de qué manera usted va a perdonarse? Si aquella muerte de Jesucristo no le perdonó pecado de mañana, ¿de qué manera usted va a perdonarse? ¿No sería la manera chatarra? Lo que Jesucristo no hace, sino lo que usted hace. ¿No sería la manera chatarra o no? Mejor creer en lo que Jesucristo hizo perfectamente. Basta, suficiente lo que Jesucristo hizo. Hemos de creer en esta verdad. Entonces Jesucristo llega a morar en nosotros. Y aquel Jesucristo, el Espíritu Santo, nuestro Padre morando en nosotros, nos guía. Él obra en nosotros. Él se manifiesta en la vida nuestra. Pero el que no acepta este evangelio de perdón de pecado eterno, nunca puede recibir Jesucristo. Nunca puede recibir el Espíritu Santo. Nunca puede recibir Dios. Porque Dios no mora en el pecado. Jesús no mora en el pecado. El Espíritu Santo no mora en el pecado. Porque ellos son santos. Dios es santo. Dios es un ser santo y eterno. Él no mora en pecado. Por eso Él dijo que yo soy santo y ustedes también sean santos. Dios les ordenó a ser santos, ¿verdad? Nos ordenó a ser santos, ¿verdad? Lo cumplió mediante sacrificio de Jesucristo. Ahí ocupaba solamente la fe en lo que Jesucristo realizó en la cruz y en aquel tabernáculo celestial. Ahí obtuvo eterna redención nuestra. Eso hemos de creer nada más. Entonces, ahí realmente Dios, Jesús, Espíritu Santo empiezan a morar en nosotros. Toma la vida nuestra. Toma el volante de la vida nuestra y empieza a obrar en nuestra vida. Pero muchas personas, siendo pecador, quiere hacer cosas santas. Por eso el Señor dice que no te conozco, nunca te conocí. Hacedor de maldad, apártate de mí. Ya, ya, fuera. Ahí va a haber crujir de dientes. Así dice el Señor. Siendo pecador, quiere hacer cosas santas. ¿Cómo podría? Trabajo santo, Dios debe hacer en nosotros. Jesús que mora en nosotros debe hacer. Él hace, sí, hace. Jesús hace, Jesús obra en nosotros. Bueno, por eso, pastores, compartamos este evangelio de perdón de pecado eterno.
recibiendo primeramente el corazón del Padre Celestial que nos ha perdonado una vez para siempre. Sí, cuando se inunda ese corazón, este agradecimiento del Señor que nos perdonó, aunque fuimos tan grandes pecadores, pero Él nos perdonó incondicionalmente, sacrificando su unigénito, lo mejor de todo, de todo lo que Él tiene. Entonces, ¿qué va a salir de nuestra boca? Tus pecados te son perdonados también. Encontrando a este consiervo, tus pecados te son perdonados también. ¿Cómo me perdonó? Y ay, eso no es nada. Tus pecados te son perdonados también. Así espero que el corazón de quien nos perdonó, que se inunde de nuestro corazón, de nuestra boca. ¿Sí? Casi así inunde ese perdón de pecado a nuestro alrededor, ¿sí? Hasta el rinconcito de este mundo. Amén. Bueno, hoy hasta aquí compartimos. Mañana deseo mayor participación. Despierte a los pastores. No sé qué están haciendo, pero sería bueno aprender, ¿cierto? ¿Sí? Que pastores y líderes cristianos de su iglesia también, de sus amigos también, que aprendamos juntos y aprendiendo y salgamos a predicar. Aprendiendo ya salgamos a compartir este mensaje, ¿verdad? Es mucho mejor, por eso hagamos la invitación. Bueno, muchísimas gracias. Voy a hacer una oración para terminar. Oremos. Padre Dios, le agradecemos al Señor. Hoy se inunda su amor, su misericordia dentro de nuestro corazón, dentro de esta reunión. Nosotros fuimos grandes pecadores, como este hombre que debía 10,000 talentos. Nosotros como debíamos 100,000 talentos de pecado. Así nosotros no podíamos pagar nuestra deuda, jamás por nuestra propia cuenta. Pero usted, sacrificando su unigénito, ha pagado toda la deuda de nosotros, ha limpiado todos nuestros pecados más blanca que nieve, y también resucitando nos justificó. Él, Jesucristo resucitó para justificarnos. También Él fue ascendido y en el lugar santísimo del tabernáculo celestial, donde corre el tiempo eterno, ahí salpicando su propia sangre 7 veces sobre propiciatorio, Él obtuvo eterna redención nuestra. Señor, creemos en ese amor, en ese perdón de pecado eterno, perfecto que usted realizó por amarnos a nosotros. Esto es el amor perfecto. Este amor perfecto echa fuera el temor de nuestro corazón, el temor hacia la muerte, el temor hacia el infierno. Ya se fueron, todo ese temor ya se fue de nosotros. Gracias, Señor. Por favor, permítanos llevar este mensaje, permítanos perdonar a muchas personas de ese mundo, a todas las personas que nos encontremos en la vida, que compartamos, que podamos compartir este mensaje de perdón de pecado de Jesucristo. Como su nombre, Él salvará a nosotros de nuestro pecado. Jesucristo realmente nos ha salvado de todos nuestros pecados. Ya ahora Jesús está con otro nombre, Emmanuel. Ya Dios está con nosotros. A través de aquel perdón de pecado, ya todos nuestros pecados fueron quitados, pagados, limpiados. Por esa razón, Dios puede morar en nosotros, puede estar con nosotros. Por eso se cumplió su segundo nombre en nosotros, Emmanuel. Gracias, Señor. Dios bendiga a todos los pastores y también líderes cristianos y también nuestra congregación. Dios, por favor, permítanos fructificar este año con mayor número de hermanos,
y cada congregación de los pastores también con mayor número de hermanos que sirvamos más al Evangelio del Señor, que llevemos este mensaje hasta el rinconcito de todo Centroamérica, toda América Latina. Así juntamente podemos hacerlo más rápido posible. Señor, muchísimas gracias. Le encomendamos todo eso en su mano. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Muchísimas gracias. Terminamos. Me dio mucho gusto de verlos de nuevo. Ya mañana también estaré presente y ojalá que todos ustedes traigan sus amiguitos.